gracias, Adrián. Buenas tardes, buenas noches. Ahora que decía Fabián, qué importante que haya iniciado él con su exposición porque nos dio toda la perspectiva de entender las dudas. Decía el maestro Po Kung Fu que es tan importante entender las respuestas, pero más importante entender las preguntas. Y uno se preguntaba qué fue lo que hizo la sala y podía la sala hacer eso. Y yo creo que con la explicación de don Fabián nos ha quedado bastante claro de la posibilidad indudable de que la sala podía resolver tal y como lo hizo. El tema aquí creo que sería, de la perspectiva mía, es tratar de adivinar un poquito lo que viene a partir de lo que ya dijo la sala y lo que vendrá a decir en sus considerandos y posiblemente lo que vendrá a decir en las aclaraciones y adiciones que se pidan, las cuales se resolverán hasta que esté notificada la sentencia y no antes. Yo le decía a don José María que esto es un poquito como los secretos de los misterios de Fátima, ¿verdad? Es decir, tenemos uno, pero va a pasar un tiempo hasta que tengamos la sentencia para entender otros y seguramente ocuparemos la edición aclaración hasta el final para entender todo el panorama. Y luego el registro posiblemente nos tendrá algunas sorpresas o cosas que tendremos que esperar hasta el otro año para ver qué va a suceder. El tema es la ley 9024, impuesto a personas jurídicas. ¿Y esto cómo pasaba? Ok, más bien ya me pasé. Ok, es el voto 1241-2015, ya Fabián expuso que en la primera parte rechaza de plano la acción planteada en cuanto a los artículos 2, 3, 4, fines 6, 7, 8 de la ley, lo cual nos lleva a la primera conclusión: la ley no fue declarada inconstitucional, la ley no. Fue declarado inconstitucionales unos artículos, pero la ley no, y sobrevive la mayor parte de la ley, incluyendo no solo toda la ley para el año 2015, sino algunas cosas que van a sobrevivir en el año 2016 y en adelante. La parte declaratoria de inconstitucionalidad tiene que ver con los artículos 1, 3 y 5. Con efectos declarativos, y por ningún lugar se dice que sean efectos retroactivos, la mayoría de las sentencias que vemos de inconstitucionalidad menciona la palabra retroactivo, pero esta no. En ninguna parte dice declarativos, no dice retroactivos, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, que es la parte importante, que estaríamos hablando de los derechos adquiridos por la administración tributaria, en este caso el Registro Nacional, para hacer cobro este año y los años siguientes, no solo el periodo 2015, sino los periodos 2012, 2013 y 2014, que también en muchos casos, en la mayoría de los casos, no han sido pagados por las sociedades. Entonces la pregunta es si el concepto de derechos adquiridos podría abarcar los 4 periodos que se han generado hasta ahora del impuesto de las personas jurídicas y se podría cobrar después del 2016. Creo que esa es la verdadera inquietud que tenemos todos. Ahora, la sala dice que se dimensionan los efectos para que los efectos de la sentencia inicien el año 2016. Yo creo que no podía haber ninguna duda de si había que pagar o no el periodo 2015, y si se aplican o no las sanciones del 2015, y si el registro puede hacer todo lo que ha hecho a raíz de esta ley en el 2015, cuando la misma sentencia dice que los efectos del fallo de la sala inician el otro año. En otras palabras, este fallo de la sala este año no tiene efectos. El año 2015 ningún efecto tiene esta sentencia, es hasta el otro año que comienzan los efectos, es como una especie de condición suspensiva que tiene el mismo fallo. O sea, este año todo sigue igual, el otro año es que empiezan a pasar cosas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa el otro año? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Luego viene aquí, comuníquese, hay votos salvados declarando sin lugar la acción, ¿verdad? Cruz Castro, Castillo Víquez y Hernández López. Y hay razones adicionales, o sea, notas de los magistrados Mijo, Ginés y Salazar, de lo cual no podemos decir nada hasta que podamos leerlo. ¿Cuáles son las normas anuladas? Repasemos las 3 normas anuladas. Esta, la primera, la que establece el impuesto, la norma que crea el impuesto. Va a ser muy complicado entender cómo no se anuló una ley, pero se anuló la norma que creaba el impuesto, ¿verdad? Pero bueno, esta es la norma que creaba el impuesto, que decía que había que pagarlo, o sea, que lo establecía, y esta norma dejaría de tener efectos en enero del año que sigue, todavía tiene. Luego el artículo 3, que es la que establece la tarifa, que sabíamos que era aquel tema del 50% del salario base para las sociedades activas ante la autoridad tributaria, que fue una discusión
que todavía no terminamos de entender con claridad qué significaba eso de activas e inactivas, pero digamos que de alguna forma uno entraba y sabía si tenía que pagar una o la otra, y ahí estaba y no había mucho que hacer. Y el 25% en las que eran inactivas ante la autoridad tributaria, que no tenían a veces mucho que ver con que si era activa o inactiva comercialmente, sino que era activa o inactiva ante tributación. La otra norma anulada es la de las sanciones y multas, pero no todas las sanciones y no todas las multas. Obviamente estamos hablando de que, como todo tributo, pues se aplica las normas generales del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero teníamos algunas cuestiones específicas. No se podían emitir certificaciones de personería jurídica, todavía hoy no se puede, ni escribir documentos a favor de los contribuyentes de las sociedades, todavía hoy no se puede. Y para estos efectos habrá una base de datos levantada por el Registro Nacional que cancelaba la presentación de los documentos de los morosos. Eso todavía está vigente, según lo que hemos dicho, porque los efectos de la sentencia no han empezado, ni se darán en el curso de este año. Y además, los contribuyentes que se encuentren morosos no pueden contratar con el Estado o cualquier institución pública o autónoma o semiautónoma, de manera que, en caso de que tengamos clientes que sean empresas activas comercialmente, que tengan contratación con el Estado o actividad comercial que requiera presentación de certificaciones y movimientos registrales, no hay ninguna duda que el único consejo que podemos dar en este momento es que se pague el impuesto. O sea, no se puede pensar en otra cosa sin someterlos a un riesgo enorme a estos clientes y a estas empresas. Bien, eso es lo que se anuló. Ahora, el registro tendrá una base de datos por medios electrónicos para ver si se encuentran al día. Y bueno, digamos que eso es la parte final de esa norma. Cuestiones esenciales, porque yo entiendo que estamos aquí no para que digamos que hay que esperar a ver qué dice la sentencia y entonces veremos, ¿verdad? Yo entiendo que nos traen aquí como para que hagamos alguna predicción o alguna aproximación a lo que puede ser lo que sucederá después. Primero que todo, no se anula toda la ley, solo 3 artículos, entonces partes muy importantes de la ley sobreviven, aunque se anula la norma que establece el impuesto, ¿verdad? Entonces va a ser una ley que sobrevive parcialmente, pero anulada la esencia misma, que es la creación del tributo. No se indica que la sentencia sea retroactiva. Yo comentaba con Fabián hace un rato que la capacidad de asombro en lo que tiene que ver con sentencias de la Sala Constitucional, yo pensé que se había agotado cuando se declaraban con lugar habeas corpus sin ordenar la libertad personal, ¿verdad? Uno, que los que tenemos muchos años de andar en esto, entendíamos que habeas corpus con lugar igual libre. Y de pronto vino aquel famoso caso de migración, que por cierto toda la gente salió suelta y al final no había nada, pero que declararon habeas corpus dejando detenidos a las personas, ¿verdad? Bueno, el magistrado Pinza Escalante decía que la Constitución dice lo que la Sala dice que dice, y obviamente la ley de la jurisdicción constitucional dice lo que la Sala dice, y obviamente el único límite a la competencia de la Sala es ella misma, de manera que es indiscutible que si la Sala dijo eso, eso es lo que va a suceder, y que no importa que aquí hagamos una votación, un consenso, mociones o lo que sea, si la Sala dijo eso, eso se cumple. Si doctrinalmente no está bien o no es un criterio que acorde con nuestro sistema, o sí, como lo explicó don Fabián, eso no importa. No le toca al contribuyente de este impuesto, ni a los abogados, ni a los contadores definir cuáles son los efectos de la sentencia de la Sala. Solo la Sala lo puede decir. Nosotros podemos estar en desacuerdo, criticar, decir que si hubiéramos estado y hubiéramos hecho otra cosa, cualquier de esto, pero no vamos a poder decir qué efectos es lo que tiene la sentencia, solo la Sala lo puede decir, o también podría no decir nada y tendríamos que esperar a que, sobre todo el registro, determine qué es lo que va a aplicarse en este caso. Ahora, en este caso queda claro que no es retroactiva, esta es una nulidad parcial y hacia el futuro, es una nulidad que mantiene efectos, elimina otros, pero no va para atrás. La nulidad es hacia el futuro y se mantienen los efectos por el resto del 2015. ¿Verdad? No hay ninguna duda en esto y creo que este 2015 estamos como si la sentencia no existiera. Será hasta el 2016. Eso, don Fabián nos explicó perfectamente esto y creo que no hay nada más que agregar sobre la naturaleza de la sentencia que dio la Sala. Ahora, no se menciona en él, por tanto, la posibilidad de recuperar lo pagado. Empecemos con esa inquietud. Las sociedades que pagaron el impuesto del año que sea, estos 4 que se ha generado, tienen posibilidad de recuperar lo pagado
Yo diría que bajo ninguna perspectiva veo eso posible, de ninguna forma. Ese impuesto pagado, pagado se quedó. Así que pienso también que es importante explicarle a los clientes que no esperemos en el futuro hacer ningún tipo de acción para recuperar lo pagado. Eso no va a suceder. No hay posibilidad alguna de eso, me parece. Otro tema es que no se menciona la posibilidad de no pagarlo a un adeudado. Es decir, en este momento no hay autorización para no pagar los años 2012 a 2015, ninguna autorización. En este momento esos impuestos están vigentes en forma completa, con todas sus multas y consecuencias. Y no hay posibilidad de llegar a pretender pagar parte o algunos de esos impuestos y otros no. Es decir, no existe esa posibilidad y en la forma en que yo lo veo no va a existir con la redacción final de la sala. Me parece que son créditos fiscales que se generaron y que en virtud del principio de los derechos adquiridos se van a mantener a favor del Estado y que no se va a poder hacer nada después. Con eso es mi opinión, que ya ahorita voy a terminar de explicar sobre este. No se indica qué pasará con las deudas que existan en el 2016, ¿verdad? Que esa es la otra duda. Mire, estamos claros que en el 2015 todas las deudas están vivas y todas las sanciones, pero cuando venga el 2016 nos podemos sentir liberados de las deudas, ¿verdad? Como empiezan los efectos de la sentencia, entonces entendemos que están anulados todos los impuestos para atrás que no hemos pagado. En la forma en que está redactado, por tanto, esto no sería de esa manera. El tema es muy complicado porque podemos entender que hay derechos adquiridos. ¿Y derechos adquiridos en qué sentido? En que el Estado ya contabilizó este impuesto, ya está la deuda anotada, ya se generó dentro de un periodo de una ley que estaba vigente y que la sala mantuvo vigente por un tiempo más a pesar de su inconstitucionalidad. Y bajo estos términos, en la forma que me parece que podría interpretarse, esta sentencia en particular no va a ser un perdón de impuestos cuando llegue el año 2016, van a seguirse adeudando, serán derechos adquiridos del Estado. Tenemos ejemplos, ahora que Marian decía, por ejemplo, para poner un ejemplo que se me ocurre ahora de derecho de familia, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 246 relativo a la unión de hecho entre personas que tenían impedimento para casarse entre sí, pero del año 2010 o 2011, la Sala Segunda ha dicho que esa norma todavía se aplica para personas que estaban en unión de hecho y tenían ya más 4 años de vivir juntos para el momento en que la ley se anuló. Entonces, una ley anulada hace 16 años se sigue aplicando aún para casos que ni siquiera han ido a la Corte por ese criterio de derechos adquiridos que se consolidan en el patrimonio durante la vigencia de la ley. Bajo ese punto de vista, mi criterio, y ojalá nos convenza a todos don José María, que entiendo que tiene una posición distinta, y ojalá que sea procedente por el bien de todos los que hay que, las platas que habría que pagar, es que estas sumas no se van a perdonar y que quedarán ahí en contra de las sociedades. Las sanciones se mantienen iguales el resto del año 2015, sí, pero aquí sí creo que hay una variante. A partir del 2016 las sanciones del artículo 5 sí desaparecen, porque no encuentro ningún antecedente en que el tema sancionatorio se mantenga como un derecho adquirido por parte del Estado. Entonces, lo que sí va a desaparecer es el tema de que las certificaciones y no contratar con el Estado, ese tema va a desaparecer a partir de enero, pero sin que esto signifique que se borren las deudas. Ahora, una cuestión para considerar. Quería volver a un temita que se me fue aquí en este. Recordemos que no fue anulado el artículo 5 que establece la responsabilidad solidaria de los representantes de estas sociedades durante el tiempo de su administración. Es decir, las personas que fueron representantes del año 2012, 2013, 2014, 2015 y que no pagaron los impuestos son solidariamente responsables porque este impuesto tiene esa característica de la solidaridad de quien debió pagarlo y no lo hizo. Y esa parte no se anuló. De manera que si se mantienen estas deudas vigentes luego del 2016, también se mantendría la responsabilidad solidaria de los representantes y no basta el hecho de que el representante haya renunciado, porque siempre se le podría perseguir por los impuestos que no pagó cuando tuvo a su cargo la administración de la sociedad. Y como esta norma no es anulada, en mi consideración la responsabilidad solidaria también sobrevive en el tiempo luego del año 2016. Una pequeña nota que quería hacer ahí. Y el otro punto
es que la sanción del artículo 6 relativa a la disolución y cancelación de inscripción registral no fue anulada. No fue anulada y esto significa que mantendrá su vigencia. Es una ley que va a ser complicada luego del 2016. ¿Verdad? El artículo que crea el impuesto está anulado. Algunas sanciones también y las tarifas. Pero va a quedar 4 años en que se generó el impuesto con deudas pendientes la mayor parte de las sociedades. Entonces, si esta sanción sabemos que no se aplicó en el 2014, pero será posible aplicarla en el futuro. Y vayamos más allá. Será posible aplicar lo siguiente. Esa norma que no se anuló, artículo 6, habla de la anotación de bienes, de hipoteca legal preferente en los bienes de la sociedad y recordemos también de los representantes. Prenda preferente en los bienes de la sociedad y también de los representantes. Y como eso no se anuló, se puede seguir aplicando. Bueno, es que si no se anuló y la sala no dice nada, a mí me parece que también se podría hacer. Ahora, ¿qué sería un criterio lógico para aplicar esto a partir del año 2016? Tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 9, es el Ministerio de Justicia, a través del Registro Nacional, el encargado del cobro de este impuesto. En vez de esas complicaciones de disolver una sociedad y sin fase de liquidación, cancelar su inscripción, cosa que es complicadísimo y nunca hemos entendido cómo se podría hacer y requeriría una reglamentación, ¿verdad? Lo más sencillo sería tratar de cobrar las deudas pendientes en los bienes de las sociedades o de los representantes. Entonces el registro encuentra que esta sociedad no pagó 4 periodos. ¿Tiene bienes? Se presenta un proceso cobratorio y le vamos a rematar esos bienes. No tiene bienes la sociedad, pero su presidente, aunque ya renunció, pero fue su presidente esos años, tiene bienes. Entonces ya se genera la anotación registral y luego de un proceso cobratorio se rematarían esos bienes. Eso va a ser lo más fácil. No olvidemos que el Estado es uno solo. Es que a veces pensamos que tributación es una cosa, el tribunal fiscal es otra, y los tribunales son otra, y las salas son otra, y el registro son otra. No, pero es que todo es el Estado. ¿Por qué esta declaratoria inconstitucional de esta manera? Bueno, es un impuesto de alta recaudación, es un impuesto cuya finalidad era reforzar a la policía y todo lo demás, es un impuesto que el Estado no le sirve, que se deje de cobrar. Es un impuesto que la sala da un año de plazo y en este año podríamos tener la sorpresa de que la Asamblea se ponga de acuerdo y vuelva a promulgar estas normas que fueron anuladas. Y el 2016 no se encuentre de nuevo pagando el impuesto, no por estas normas, sino por unas nuevas que se puedan aprobar este año. Eso podría suceder y a lo mejor la sala dice, demos tiempito aquí el otro año para que lo vuelvan a poner si es que lo quieren. Todo eso son los temas que yo realmente creo que tenemos que analizar con calma. El Estado es uno solo. O sea, no pensemos que buscando aquí, buscando allá vamos. El Estado es uno solo y al Estado le interesa recaudar este impuesto. Entonces yo finalizo pensando que este año no pasa nada porque la sentencia dice que no se pasa nada, el otro año se eliminan las sanciones nada más porque esos no son derechos adquiridos, pero todas las sumas que se han generado hasta el día de hoy, todas se podrán cobrar en los bienes de las sociedades o de sus representantes a través de un proceso de cobro. Ahora, si el registro quiere reglamentar el tema, disolverlas y desinscribirlas y luego presentar procesos cobratorios contra sociedades que ya no están inscritas ni tienen personería y saber cómo se hace eso, pues ese será un tema del registro. Pero eso es más o menos a como yo veo las cosas. Muchas gracias.